Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. El episodio de hoy trata de mi split favorito, el side split, espagat lateral, split lateral, Van Damme, como lo queráis llamar. Es un ejercicio extremadamente avanzado, pero que muestra un control absoluto de nuestra cadera a final de rango. En este episodio vas a aprender cuáles son los requisitos de Enso Movers para asegurarnos de que empezamos el trabajo de side split con una base sólida para prevenir lesiones y maximizar el progreso. Vas a aprender la anatomía de la cadera y por qué mucha gente hace el side split de forma incorrecta y con un alto peligro de lesión. Vas a aprender cómo identificar qué anatomía tienes y cómo adaptar tu técnica específica de side split para tu anatomía particular, asegurándote que no te estancas y evitas molestias y lesiones, y nuestros dos ejercicios secretos favoritos para trabajar el side split y maximizar tu progreso. Todo esto y mucho más en este episodio del podcast de Enso Movers. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días, una vez más, Muy buenas, aquí estamos listos para otra entrega. del podcast de Enso Movers. Hoy vamos con, creo que es el último elemento de movilidad que nos falta. Bueno, podríamos hacer otro de head to toe, solo porque está guapo. Pero el último básico, entre comillas, que viene siendo mi split favorito. El side split, middle split, espagat lateral, creo que sí, espagat lateral en español. Split lateral, que también se llama por ahí. Sí. El split Van Damme, también lo podemos llamar. El Yujimufu. El Yujimufu. Es que es el más impresionante desde mi punto de vista, es el más chocante, la verdad. Y el más avanzado. El que más cuesta sacar y el que más requisitos tiene. Sí, y este podcast será interesante porque, bueno, todo y que podemos hacer alguna perlilla aquí y allá con detalles como el head to toe, como he mencionado, llevarnos el pie a la cabeza con la rodilla extendida, al final ya hemos atendido ese ámbito de trabajo en otros podcasts, flexión de cadera, en este caso tenemos el podcast de flexión de cadera 1 y el 2, en el cual vamos más en profundidad con el split frontal, pero vamos, que son ámbitos ya conocidos y trabajados. Si queréis atacar el head to toe, el de side split pues puede venir sin demasiada base en aducción pura, ¿no? Eso sí, con una buena base en el resto de elementos de la cadera, que de eso hablaremos ahora un poquito más para adelante. Pero vamos a empezar con, si te parece, creo que un buen punto de partida es la anatomía de la cadera. Vamos a hablar un poquito de cómo está configurada la cadera, porque va a determinar fuertemente, ¿verdad?, qué vamos a poder hacer, cómo vamos a técnicamente tener que trabajar, cuáles son los componentes que integran el trabajo y tal y cual. Sí, y es que el side split, y esto está muy poco entendido allá afuera, es un gesto tremendamente técnico, especialmente para personas con una movilidad más o menos limitada o sin facilidad para la movilidad. El side split es complicado de entender. Todo lo que, en la mayoría de los casos, una flexión de cadera pura o un pack, la mayoría de gente con un par de tips lo consigue, o viendo vídeos te haces una idea de cómo se hace. El side split tiene una activación interna muy particular que viene determinada por, como decías, la estructura de la cadera. Principalmente por la profundidad y la posición de nuestro acetábulo y de la cabeza y el ángulo que tiene el ángulo o ángulos que tiene la cabeza del fémur. De esto hablamos un poquito, si no recuerdo mal, y si no, deberíamos haber hablado en el podcast de squat, porque determina en gran medida cuán erguido puedes estar en tu squat, si puedes tener una sentadilla más ancha, si tienes que elevarte el talón y demás. Y aquí todavía mucho más. Exacto. Porque si tenemos un acetábulo profundo y mirando frontalmente, sobre todo, el movimiento de abducciones va a estar más limitado. Entonces, si intentamos simplemente abrir lateralmente la cadera, el fémur y la pelvis van a impactar y van a causar, en el mejor de los casos, una limitación anatómica para no poder abrir y, en el peor, irritaciones. Sí, un complemento aquí rápidamente para hacer una pequeña traducción de cara a los más novatos. Acetábulo es el hueco
donde inserta el fémur, la pierna, la cabeza del fémur, en la cadera, ¿ok? Ese huequito donde encaja, que bueno, es una superficie, no es tampoco súper grande, pero es una pequeña concavidad donde está conectada la pierna, ¿ok? Para aquellos que nos estáis escuchando, es un buen momento para conectar en YouTube, y para los que nos estáis viendo, es importante entender el acetábulo pues, como una concavidad, como es mi mano izquierda en este caso, y la mano derecha es el fémur. E inserta dentro y el fémur se mueve dentro del acetábulo. Entonces, dependiendo de si el acetábulo es más planito, va a tener más rango de movimiento, que si es más profundo, que va a limitarlo más, y depende del ángulo del fémur también. Claro, si tenemos un ángulo de la cabeza del fémur menor, vamos a poder tener más libertad de movimiento desde la vertical hacia todos los laterales. Si tenemos un ángulo muy cerrado, como en este caso, a nada que abduzcamos va a pinzar en esta parte superior, con la parte superior de la pelvis. Pero en la mayoría de los casos esto tiene solución, que es hacer una anteversión pélvica súper agresiva o lo que es equivalente, una mezcla de abducción y rotación externa, ¿vale? Esa es la idea. Porque si nos colocamos, conectado en YouTube, si lo estáis escuchando otra vez, en esta posición, una abducción pura impacta. Sin embargo, si hacemos una flexión de cadera y abducimos, el fémur va a poder abrir en el plano frontal. Es decir, si nosotros nos colocáramos sentados en el suelo con las piernas hacia adelante y abrimos lateralmente las piernas con rotación externa, ahí no hay limitación anatómica hasta unos grados muy profundos de movilidad, un rango de movimiento muy profundo. Y es ahí donde queremos trabajar. Si esto lo traducimos a ponernos de pie sobre nuestras piernas, significa que nuestra pelvis y el plano de los fémures tienen que estar más o menos a 90 grados. Es decir, si te grabas lateralmente, tenemos que ver que el plano de las piernas y la salida de tu columna forman unos 90 grados. Y esto es donde entra la confusión, porque muchas veces la gente se graba o ves las fotos de forma frontal y ves el pecho. Da la sensación de que están rectos. No estás recto, estás con una extrema lordosis, con una extensión de la columna para poder mirar frontalmente. Si tú tuvieras la columna neutra, lo más normal es que la columna esté a 45 grados o incluso menos. Por este tipo de cosas, los posturólogos tienen problemas entendiendo el side split y prescribiendo trabajo para el side split, porque si yo tengo una anatomía, vamos a ponernos en un caso que no es, si tengo una anatomía idílica para la aducción de cadera, para la apertura de las piernas lateralmente, tú me dirías, oye, no, es que tienes que sacar mucho más el culete hacia atrás, hacer mucha más anteversión de cadera. Si yo ya llego a los 180 grados sin exagerar la posición, pues evidentemente no, mi anatomía me lo permite. Si la tuya es más promedio y tienes que sacar un poco el culete, sacarás un poco el culete, no seráis súper exagerado, a lo mejor, pues eso, el ombligo mirando un poquito más hacia el suelo. Si yo tengo una anatomía terrorífica, prácticamente estoy en un pancake. Tengo que tener mi ombligo mirando hacia el suelo, literalmente. O sea, hay que exagerar mucho esto. Entonces, es un espectro, podríamos decir, ¿verdad? Es un espectro de cuánta anteversión de cadera tenemos que hacer, cuánta rotación externa, cuánto énfasis se llevar el culete hacia atrás, como triangular la postura en vez de bajar en la pura vertical, ¿verdad? Si tú miras lateralmente ese side split, una persona que tiene una abducción loquísima, pues caerá con el culete muy entre los dos pies si miras lateralmente esa foto. A medida de que vayas un poco más limitado, que es lo más normal, también vamos a decirlo. O sea, yo creo que la gran mayoría de la gente... O sea, yo en persona no he visto a nadie que baje con la cadera entre los pies. O sea, ni en persona. Lo he visto en redes. Pero en el mundo real se triangula un poco o mucho dependiendo de tu anatomía, ¿no? Llevar el culete más para atrás y generar como si dijéramos esa forma triangular. Y el culete atrás, sí, eso es. Eso es. Que si lo exageras mucho, pues parece un pancake al final, ¿no? Sí, es que al final el pancake, y cuando tienes un pancake muy, muy abierto con el pecho al suelo, se va acercando más a un side split. En realidad, toda la anatomía, esta división pike, pancake, side split, podríamos categorizarlo en un continuo, que sería, hacemos una flexión pura de cadera y luego abducimos. Y cuanto más abres, pues todo lo que es entre cerrado y 180 le llamamos pancake, junto spike y abierto side split, pero en realidad se puede abordar. El problema por ahí es que a partir de ciertos grados, con trabajo únicamente de pancake, nos centramos en la flexión de la cadera y la anteversión pélvica. Por eso también enfatizamos que es importante hacer pancake
antes, porque el pancake te va a dar esa anteversión pélvica en ángulos profundos de abducción que luego vas a requerir para el side split. Y el side split no es más que un cambio de la dirección de las fuerzas para que las fuerzas te induzcan no a flexionar más la cadera, sino a abducir más, a llevarte las piernas hacia los laterales. Pero a nivel anatómico son equivalentes, básicamente. Sí, correcto. Otra diferencia podría ser que en el pancake estamos cómodos con la idea de estar elongados con el torso en la horizontal, ahí tumbados. En cambio, en un side split no se suele buscar eso, solemos buscar una posición erguida con los hombros, que no con, lo dicho, que no con la lumbar. El ombliguito sí que puede estar incluso tocando el suelo, pero los hombros arriba, ¿no? En la postura. Y bueno, como dentro de todas estas variantes de anatomía, yo suelo recomendar a la gente que ante la duda, más anteversión pélvica y más rotación externa, porque nunca vas a tener problemas por hacer excesiva anteversión pélvica y excesiva rotación externa de la cadera, pero si te quedas corto sí que puedes generar molestias, pinzamientos, limitaciones, donde dices, bueno, no puedo bajar más y no sé por qué. Échate más hacia adelante, echa más el culo hacia atrás. Y luego, una vez que llegas a tu rango profundo y estés cómodo y demás, puedes ir construyendo a ver cuán poca anteversión puedes hacer manteniendo el rango, pero a la hora de construir, excesiva anteversión pélvica. Porque además, la mayoría de la gente no es consciente de lo mucho que hay que echarse hacia adelante. Cuando dice, échate hacia adelante, echan un poquito. No son conscientes de que tienes que estar casi con el pecho mirando al suelo muchas veces para hacer los sets. Y para eso hay que forzarlo, hay que enfatizarlo mucho. Y bueno, creo que con todo esto, lo único que quiero recalcar otra vez es que antes de dar el side split, tanto por términos de eficiencia como por seguridad, los otros básicos. Todos los básicos del programa de isquios de goma, de pancake, es decir, full flexión de cadera, lastrado, un pancake, si no con el pecho a suelo, con la cabeza a suelo, cómodo y con cargas, porque el side split es duro. Pero antes de continuar con el episodio, te voy a pedir que nos dejes un comentario para el algoritmo, nos ayuda mucho a llegar a más gente como tú, interesada en estos temas, y que le des a like a este episodio y te suscribas al canal para no perderte ningún otro episodio tan interesante como este. Y sin más dilación, te dejo con el resto de este episodio de Side Split de Enso Movers. Yo diría, tienes que, desde luego, tener muy bien la anteversión de cadera entendida, muy entendida. No puede ser que tengas problemas de activación o de control en la anteversión pélvica cuando vayas a hacer los ejercicios. Tienes que tener un buen pike, es decir, pues eso, fuerte, no solo rango, sino en capacidad, los good mornings, palmas al suelo y demás, bien fuerte. Y el pancake está bien, pero lo que construye, algunos de los ejercicios que usamos para el pancake me gustan, o sea, me parecen más importantes de cara a abordar el side split. Tienes que tener un strike good morning, es que es una maravilla de ejercicio para introducirte tanto a pancake como a side split. Y tener un buen strike good morning, en este caso, como para side split, tu prioridad sería, con la máxima separación de piernas, que puedas ser autónomo en el trabajo sin tener que apoyar las manitas porque la carga es excesiva, ¿no? ¿Cuán abierto puedes llegar súper profundo y volver, un buen número de repeticiones, llegar por lo menos a la barbilla al suelo? Es muy buena métrica antes de querer ponerte a hacer trabajo hiper específico de side split, haber trabajado ese extra good morning. Y bueno, también una introducción, haber hecho previamente unos básicos de handstand, yo diría que es el otro punto. Ahora no meteremos largo y tendido en ese ejercicio porque es uno de los troncales para el side split, pero yo diría antes de encarar un programa específico de side split, trabajaría algo más genérico de cadera donde toquemos por lo menos los handstands a 5 pasos, haces 5 pasos de apertura y no metemos con ello, pero yo creo que es un buen básico, esos dos. Y no tener terrorífica la rotación externa de cadera tampoco. Es otro complemento que yo tendría bien atacado antes. Por lo tanto, ¿qué nos garantiza todo eso que esté decente? Un pancake bien hecho. Y además, la fuerza en los flexores de la cadera. Sobre todo si sigues nuestros programas de pancake, no solamente trabajamos los glúteos, isquios y aductores de toda la cadena posterior en posición de pancake, sino también los flexores de la cadera, que tienen que hacer aquí un trabajo muy fuerte para mantener una posición muy acortada, mantener la cadera flexionada, rotada externamente
y es fácil que induzcan molestias si no están lo suficientemente fuertes. Entonces, tener un pancake, como decíamos, pecho a suelo o cabeza a suelo, cómodo y en frío, y haber pasado por todo el proceso que lleva hasta ahí, sobre todo, porque si eres ya flexible de estándar, quizá no tiene tanto valor, pero el haber hecho todo el proceso nos garantiza que tienes todos estos prerequisitos que no solamente van a hacerte el camino mucho más fácil, sino que te van a prevenir lesiones y molestia. Si tienes un pancake pecho a suelo sin haber hecho todo el proceso, sin haber construido fuerza, movilidad por el camino, tampoco creo que este sea el podcast para tu construcción de side split. Probablemente haz 4 estiramientos pasivos y ya verás. Pero es muy anómalo. O sea, la gente se tira mucho tiempo trabajando con un abordaje eficiente para llegar. O sea, ya tienes que tener una genética loca, pero existen los casos, están ahí fuera. Sí, sobre todo en mujeres. Entonces, como has dicho, antes de meternos con lo que la gente tiene idea de un programa de side split, ¿no? Aquel programa en el cual los ejercicios principales van a ser algún tipo de side split, con variantes como veremos, has mencionado que es mejor hacer una puerta, pasar por una fase de entrada, de aproximación, ¿no? Con qué ejercicios meteríamos por ahí y qué objetivo tiene cada ejercicio, ¿no? O mejor dicho, qué queremos conseguir con esta puerta de entrada y cómo los abordamos con estos ejercicios. Sí, lo que queremos es, como bien has dicho, ¡Superfuerza! siempre, el side split es muy complicado. Pero, entre otras cosas, aparte porque es difícil, que las cosas difíciles y sencillas ya cuestan, pues sencillo y complicado, difícil y complicado es un combo terrorífico. Y el side split es ambas, es complicado y es difícil. O sea, tiene un nivel de dificultad alto en cuanto a capacidades y es muy complicado porque involucra, pues eso, componente de flexión de cadera, componente de aducción, rotación externa, y todo esto, trabajarlo integrado, se hace muy cuesta arriba. Entonces, mi recomendación, y lo que yo suelo prescribir de un tiempo para acá, es decir, con bastante éxito en los últimos casos, es que toco el side split casi en la recta final. Hasta entonces, trabajo de manera más o menos analítica los otros componentes, trabajando esa rotación externa con elementos específicos de rotación externa, mucho énfasis ahí, trabajo la aducción con elementos más puros de aducción, y trabajamos primero esa flexión de cadera con elementos de flexión de cadera. Targets a los que aspiro antes de atacar esos isométricos, ese trabajo más específico del side split. Mira, aspiro a rodillas al suelo, sin necesidad de carga externa, con un Taylor pose. Esta posición en la que estamos sentados en el suelo, con cada pierna para un lado, los pies juntitos, abrimos las rodillas y las rodillas tocan el suelo. Eso tiene que poder hacerse. Tenemos que tener un buen grado de rotación externa y este ejercicio es un buen test y también una buena herramienta, aunque tenemos muchas otras, ¿no? Con carga y sin carga, porque para llegar ahí hay que trabajarlo con carga, pero luego hacemos un retroceso de la carga también. O sea, porque si no tienes una genética muy fuerte para esto, vas a llegar antes con carga que sin carga. Vas a llegar primero con los pesos en los extremos de las rodillas, empezar a hacer tus primeros contactos. Imagínate que, yo qué sé, esto varía de individuo a individuo, pero puede ser que tú toques con 20 kilos primero. Luego tocas con 18, luego con 16, con 14, con 12, vas bajando, hasta que, bien en caliente, empieces a tocar tus primeros contactos sin carga externa. Yo eso es un buen escenario el que apunto. Otro escenario... Con la idea de que queremos estar fuertes al final de rango con la musculatura, en este caso protagonista, que va a levantar los pesos que tenemos en la rodilla, pero también queremos poder entrar con nuestra propia musculatura, en este caso rotadores externos de la cadera, sin necesidad de una asistencia externa. Queremos todo, queremos el pastel entero. Sí, queremos el pastel entero y desde luego queremos que nuestra cantidad de rotación externa en un side split no sea el limitante para acceder a nuestra mejor versión de side split. Y para eso hay que llevarle un buen nivel. No solo lo puedes trabajar esa rotación externa integrada dentro del trabajo de side split. Trabájala analíticamente y empújala más lejos. Que no sea el limitante. A mí me conecta ese mindset. Que no sea el limitante luego en el trabajo integrado. Entonces, eso por ahí. Tenemos otras herramientas que se pueden usar para esta rotación externa, con ejercicios desde crab pose, con isométricos ahí sentados en el suelo, con las manitas atrás, la cadera elevada, rotamos externamente e intentamos tocar con la rodilla en el suelo. Son ejercicios que van bien de activación o de trabajo específico concéntrico en esa rotación externa. Podemos usar
bueno, una miriada de posiciones en las que llevemos, pues eso, posición de rotación externa y podamos medir mínimamente ese progreso, ¿no? Que eso es otra cosa que me gusta a mí hacer en todo este tipo de ejercicios, bueno, que es uno de los clásicos de nuestra manera de trabajar, que es que miras el ROM. Tampoco es tan difícil en estos ejercicios apuntar un target. Si yo en esta posición, ya sea en el pigeon, ya sea en el terror pose, ya sea en el crab pose esta que he dicho, en todas ellas, yo puedo tocar primero 4 colchonetitas, voy a 4 colchonetitas. Luego cuando entre la rodilla y el suelo, claro, eso es. Y tú claro, porque la medición en carga es clara. Si yo estoy haciendo el ejercicio con 15 kilos y luego puedo hacerlo con 20, pues eso es bastante fácil de medir, la progresión en capacidad, pero no en ROM. En ROM no lo dejéis a la vista, porque engaña. Y dices, estoy igual, no estás igual, estás 2 dedos más bajo, es un progreso significativo en este tipo de ejercicios. Entonces, pues lo mides y siempre apunta al mismo punto de la pierna. No pongas el target primero en la rodilla, al día siguiente a mitad de la tibia, porque evidentemente cambia significativamente el ángulo, ¿no? Entonces, siempre el mismo punto de contacto, pues el extremo de la rodilla, y lo mides. Y pues si ahora estás en 5 deditos, pues 5 deditos. Luego otra colchonetita menos, 4, 3, 2, hasta que llegas al suelo, ¿ok? Eso es un buen elemento de medición. Entonces, esto es una parte, y yo lo que suelo hacer, bueno, lo que hacemos en SoMovers muchas veces es meter estos objetivos de trabajo de rotación externa paralelo a estar trabajando otras cosas en el bloque de cadera, vamos a decir, como preparatorio a un USA split avanzado, ¿no? Más elementos, más herramientas que te parezcan full importantes. Podemos meternos con los elementos puros de adducción de cadera. Eso iba a decir, que una vez que tú has mencionado muchos, aquellos que abren, que se centran en el trabajo de abducción barra rotación externa, de forma, vamos a decirlo así, con elementos de asistencia, que fortalecen mucho los aductores para cerrar. Y ahora yo voy a hacer la contrapartida de los abductores, aquella musculatura del lateral, trasera, delantera de la cadera, que se encarga de flexionar la cadera, rotarla externamente y abducir, que es la triple tríada de movimientos que tenemos que hacer para ese side split. Y para ello, el elemento más sencillo es el pissing dog, que es muy sencillo, nos ponemos en una posición de cuadrupedia. De esta forma... El perro que mea, para aquellos que no sepan inglés. Sí, el perro que mea, porque es lo que vas a hacer. Te pones en cuadrupedia. De esta forma aseguramos que la cadera forma 90 grados con respecto, o sea, que el fémur y el torso forman 90 grados. Apoyamos una sola pierna e intentamos abducir la otra levantándola. Es importante aquí un par de cositas. La primera, la pierna que abduce, intentamos que no cambie el plano. Especialmente intentamos que no vaya hacia atrás, que no se nos extienda hacia el culete e intentamos que no se nos rote internamente. Aquí es un poquito más fácil porque como tenemos la rodilla flexionada, vamos a ver enseguida si nuestra tibia cambia el ángulo. Queremos que eso no suceda. Queremos que la cadera abduzca de forma pura y tú intentes rotar externamente e incluso si quieres flexionarla un poquito, como traerla un poquito hacia adelante y hacia afuera, casi que mejor. Y deberíais notar una fuerte contracción en los flexores de la cadera y en el glúteo medio y el glúteo menor para abducir. Una vez que lo tenemos bien fuerte ahí, hacemos progresión en carga extendiendo la rodilla. Extendemos la pierna y la idea es la misma. No queremos extender hacia atrás, queremos extender de forma puramente lateral, queremos rotar externamente, queremos incluso forzar la flexión de la cadera y hacer ahí un poco de exploración. Yo os recomiendo a la gente que no intente hacer el movimiento de forma continua, sino que vaya por pasos. Abduzco al máximo, ahora roto externamente al máximo, ahora flexiono, ahora intento abducir un poquito más, ahora intento rotar un poquito más externamente, ahora flexiono, vas haciendo como escalones hasta que llegas a tu máximo rango en esa posición. Una vez que lo tenemos en suelo, se puede trabajar las variantes de pie, que a mí personalmente me gustan más por activar ambas piernas. Es la misma idea, estamos de pie, flexionamos el torso a 90 grados, nos podemos apoyar en algo como para asistir en el equilibrio y abducimos completamente manteniendo las piernas en un plano perpendicular al torso. Lo repito porque la gente lo hace mal igualmente. No queremos extender la cadera de atrás, la cadera que abduce, queremos flexionarla y rotarla externamente. Una forma que a mí me gusta de mantener a la gente muy honesta es ponerte de espaldas a una pared y te pones una silla o un objeto de soporte delante. Te inclinas hacia adelante hasta que tu torso esté a unos 90 grados
y entonces levantas la pierna paralela a la pared. Si notas que la pierna se va hacia atrás y golpea la pared, la intentas separar. De esta forma prevenimos que extendamos la cadera. Torsiones también, la queremos evitar, y queremos activar esa misma activación en las dos piernas. Es decir, la de arriba sube y la de abajo también. La de abajo empuja intentando llegar lo más alto posible. Trabajamos a ambos lados y este trabajo debería ser permanente a lo largo de todo tu trabajo, desde que empiezas hasta que sacas tu side split, porque a medida que vas abriendo más, quieres construir tanto tu rango, antes le llamamos pasivo y activo, pero no es pasivo y activo, es la fuerza de la musculatura acortada y la musculatura elongada. Entonces, estos ejercicios, a pesar de que seguramente más adelante en el podcast dejemos de mencionarlos, siempre que programamos van en superserie con los otros, que son los de trabajo de abducción de la musculatura elongada, que son los que van a variar más. Sí, que es el que principalmente manda esa señal de tensión, protección, no entres, y es el que suele llevar más protagonismo, pero en la otra parte es súper importante, súper importante. Sí, efectivamente, vamos, todo el programa, desde que se inicia hasta que sacas tu side split, está ahí, porque siempre es difícil. Porque siempre vas progresando a rango nuevo y tienes que construir esa capacidad de mantener la posición en un rango nuevo, ¿no? Entonces siempre que estás peleando en el final de tu rango se hace conflictivo. Así que tiene un espacio permanente, ¿no? En el programa. Hay una variante también que también está chula, que la acuñé el ojete soleado o el ojete moreno, porque cuando tiene una apariencia similar a la gente que predica que hay que ponerse moreno en las zonas oscuras. Tumbados boca arriba en posición de cúbito supino, ponemos las piernas en 90 grados, es decir, mirando al techo, las rotamos externamente y las bajamos de forma simétrica hacia los laterales. Y nos colocamos unos bloques de yoga a la altura de la cadera, súper importante, a la altura de la cadera, e intentamos tocarlos con diferentes partes del muslo. Intentamos tocarlos con la parte media del muslo, con una parte más superior, con la rodilla, y tenemos ese contacto. E intentamos abducir y rotar externamente. Aquí, una cosa que me gusta mucho de este ejercicio es que tienes un poquito de asistencia de la gravedad, que te permite entrar un poco mejor a final de rango, y que los bloques de yoga son una forma muy honesta de saber cuándo estás extendiendo la cadera y te obligan a flexionarla. Si los pones verdaderamente alineados con tu pelvis, te fuerzan a esa rotación externa, a intentar tocarla y hacen más énfasis en la flexión de cadera y en la rotación externa. Pero bueno, aquí hay diferentes variantes. Como siempre, hay que tocar todas para generar la consciencia y la fuerza en diferentes ángulos. Pero principalmente yo me quedo con esas dos. Abducción de pie y abducción tumbado boca arriba como principales herramientas. Aunque en el tumbado boca arriba pasa a ser mayormente, aunque siempre los ejercicios de musculatura elongada también se pueden hacer de musculatura acortada si le pones conciencia y los activas. A mí generalmente me fatigan. O sea, yo en el trabajo de side split acabo más fatigado. La gente me dice, tío, ¿cómo puede ser? Pero de glúteo medio y flexores de cadera que de aductores. O sea, porque me centro como un loco en apretar para abrir, y lo mismo en este tipo de ejercicios boca arriba, pero es verdad que sí que caería más a la musculatura elongada, pero es un ejercicio brutal. Todas las variantes que hay. También me gusta mucho, doblando rodillas, hacer flexo-extensiones dentro de la máxima abducción posible, es decir, te pones boca arriba, separas con las rodillas flexionadas las rodillas todo lo posible hacia los lados, máxima rotación externa, y desde ahí pasas a tu máxima apertura, vamos a hacer como si fuera una posición en la que los pies miran hacia el cielo, pero separados entre sí. Entonces haces como este gesto, quien me vea en vídeo, de juntar y separar las piernas con la máxima apertura, y esto se puede hacer con peso corporal en etapas iniciales y luego con incluso un poquito de lastre en los tobillos, es también guay, muy fan del ejercicio. Sí, porque se puede escalar, al igual que los Taylor Pose, llego a cierto rango con cierta carga que me asiste y luego voy reduciendo la carga para intentar llegar al mismo rango sin la asistencia. Sí, que también se puede hacer desde arriba con la rodilla extendida, haciendo aperturas, ¿no?, para los lados también. Este quizá me gusta un pelín más, pero bueno, los dos. Para los que prueben este ejercicio, que el brazo de palanca es muy grande, especialmente cuando abduce bastante, y lo que poniéndote arriba dices, 10 kilitos, esto no pesa tanto. En el momento abres dices, ¡wow! Me arranco las caderas.
O sea, 10 kilos es una barbaridad, es una barbaridad. Probar 0 kilos, 1 kilo, kilo y medio. y si en algún momento el ejercicio se vuelve fácil, no estás apretando lo suficiente a nivel consciente. O sea, no es ponerle más kilos. La idea aquí es que conscientemente tú estés llorando por dentro para activar los glúteos, los aductores, los flexores de la cadera, para abrir cada vez más. Debería ser muy intenso. Sí, sí, totalmente. Bien, pues yo creo que dicho esto, me metería con lo que solemos hacer siempre, que es trabajo integrado, que no son side splits per se, todavía. Hay una serie de marcas a las que aspiramos con este trabajo. Una muy predominante flexionando rodilla y otra menos, que es horse stance, ¿verdad? Trabajo de horse stance, que es sentadilla ancha, con separación de pies, y lo que es el continuo Stride Good Mornings Stride Ups, ¿no? Que conecta más al movimiento, más de bisagra de cadera y no tanto con la rodilla. Al igual que hemos comentado en otros episodios de movilidad, cuando involucramos en los isquios y en partes aductores, es interesante abordarlo desde los dos ejes, eje rodilla y eje cadera. Es interesante bloquear la rodilla y trabajar la cadera, pero el más olvidado, y quizá por eso a veces le doy un poquito más de valor incluso, es bloquear la cadera y extender la rodilla. En algunos de estos ejercicios vamos a trabajar ambos, ¿no? Como en el horse stance. Y el horse stance es, o sea, más allá del side split, que tiene ese aspecto, ese carácter de ser un objetivo final al que aspirar, donde es el estadio final donde demuestras tus máximas habilidades, el horse stance creo que es de mis ejercicios favoritos para la fuerza y la salud de la cadera. Un horse stance no es más que una sentadilla extremadamente ancha donde tú intentas meter la cadera entre las piernas. Es decir, no llevas el culete hacia atrás, sino cada vez más. Es un extremo de una sentadilla en sumo, pero evidentemente como abrimos tanto las piernas, pues las cargas ya no son de sentadillas, son cargas de movilidad. 5, 10, 8, cuando está muy fuerte 20, 20 y pico kilos, pero vamos a ir progresando tanto en carga como en apertura. Entonces, la forma en la que se mide un horse stance es tradicionalmente es con pasos. Pasos implica que tú pones los pies juntos, abres el talón, manteniendo las puntas juntas, eso es un paso. Abres las puntas, 2 pasos. Abres el talón, 3 pasos. Abres puntas, 4 pasos. Abres el talón, 5 pasos. Y las marcas estándar son 5 pasos, 7 pasos y 9 pasos. ¿Por qué? Por astrología, porque Dios lo dijo así, yo qué sé. Son las marcas. Es una forma de cuantificar la apertura. Luego, en realidad, puedes ponerte una cinta métrica, puedes medirlo con cuadraditos en el suelo, si tienes cuadritos de goma, lo que tú quieras. Valdría igual, pero es verdad que esto te permite, teniendo fluctuaciones en el suelo en el que lo voy a hacer, con setups diferentes, siempre voy a tener un entorno estable de trabajo, ¿no? Yo tengo mi 5 pasos en etapas iniciales, tal, y voy progresando. Importante esto medirlo también individuo a individuo. 5 pasos de Pepito no son 5 pasos de Manuelito, ¿vale? Son 5 pasos al inicio de tu trabajo de side split no son igual a 5 pasos al final de tu trabajo de side split. No, desde luego, sí. Sobre todo en la profundidad, no tanto en la anchura, pero sí. Yo creo que ambos ejercicios, lo que has dicho del horse stance, también aplica a los elementos más de bisagra y cadera. Son mejores que un side split para la cadera. Por eso hacemos esto, si no side splits, para construir el side split, porque creo que son mejores ejercicios. También los dinámicos a mí siempre me han conectado más que full isométricos. Y estos dos ejercicios son ejercicios de entrar y salir en posiciones, ¿no? Muestran capacidad de gestión de carga, no solamente apertura, especialmente side split, una vez que llegas a una posición muy profunda y el gemelo apoya en el suelo, ya no tiene tanta gestión de cargas. El side split es, como muchas veces, muchos objetivos finales, una muestra de he llegado hasta aquí y lo que uno tiene que leer es he hecho todo este camino para llegar hasta aquí. Sí. Y ese camino es el horse stance y son los stride ups, sí. Entonces, hablando de horse stance, vamos a hablar de los estándares de calidad técnicos que tenemos que buscar, cómo progresarlo
y dónde está el endgame, vamos a decir, que nos permite decir, vale, hot stance ya no es una prioridad, ahora hay que hacer side splits como un cabrón. Vale, vamos a ver ese roadmap, cómo es. Bueno, los componentes del hot stance. Bueno, la anchura de pies, profundidad del squat, cuánta rotación externa podemos, si nos colapsa más la rodilla, un poquito menos, ¿verdad? Los pies pueden estar un poco más orientados hacia adelante, más hacia atrás, y cuánto saco el culete hacia atrás. Yo creo que esos son los parámetros, ¿no? Y luego la carga, evidentemente, que no lo he dicho, la carga de trabajo, total. ¿Qué buscamos con todos estos parámetros que he enunciado? Todos estos parámetros, quizá vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Y voy a hacer aquí un disclaimer de marca. Y no me voy a meter mucho porque quiero hacer un vídeo de YouTube sobre el respecto. Feiyu. Es súper importante en todo el trabajo de side split, a no ser que se indique lo contrario de forma específica, tener un buen agarre en el suelo. Si te empiezan a resbalar los pies, es un problema, porque no vas a poder hacerle ese ejercicio, no vas a poder apretar. Entonces, busca la configuración que necesites para que no te resbalen los pies. Esto puede ser ir descalzo, puede ser cierto tipo de calcetín, puede ser cierto tipo de zapato, puede ser un suelo de un tipo o de otro, puede ser ponerte magnesio, lo que sea. Puede ser, incluso si no hay forma humana de hacerlo, muchas veces está bien incluso ponerte un tope lateralmente, unas kettlebell o algo para que no te resbale más. Pero típicamente el zapato que en la cultura del movimiento se ha llevado son las Feiyu, porque son planas, flexibles, agarran una barbaridad y súper baratas que la puedes reventar. Entonces, haré un vídeo más al respecto, pero aquí quiero mencionar que es súper importante que no te resbalen los pies. Si no, es un infierno. Hacer hot stand con pies sudados y te resbalen es terrible. Sí, o que te resbale el pie dentro de la zapatilla, eso es el horror máximo. Se empieza a ir de lado, terrorífico. Entonces, empezando desde los pies. El error más común, sobre todo en estadios iniciales de hot stands, porque en estadios finales no sucede porque no puede suceder, es abrir mucho los pies, en poner los pies mirando hacia los laterales en direcciones opuestas. Esto facilita la rotación de la cadera, pero dificulta estadios más avanzados, puesto que si ponemos los pies mirando hacia los laterales, no tenemos la suficiente extensión y la capacidad de equilibrio como para generar fuerza en los aductores, que es lo que queremos hacer. Entonces yo suelo recomendar a la gente pies o paralelos o con 30-45 grados. Eso ya cada uno dependiendo del día, incluso a veces, y de la anatomía. Porque podemos marcar la rotación externa con la rodilla, no hace falta hacerlo con el pie, ¿verdad? Esa es la idea. El pie queremos que coja el suelo, queremos siempre que esté fuerte, que forzando el arco plantar, haciendo un poquito de inversión incluso, para intentar cerrar con las piernas, cogiendo el suelo, un poquito de torsión, que esto aplica en realidad también a una sentadilla tradicional, tienes que saber hacerlo igual, pero aquí es más importante. Y ese gesto de coger el suelo y rotar debería traducirse hacia la rodilla, que tienen que ir hacia adelante y hacia afuera. Hacia adelante, que nos va a proyectar la cadera entre las piernas, y hacia afuera. A mí me gusta mucho, para que la gente entienda cómo hacer este movimiento, una vez que hemos hecho nuestros 5 pasos estando de pie, flexiono ligeramente las rodillas, flexiono la cadera todo lo que puedo, es decir, pego el torso hacia los muslos y les digo, flexiona las rodillas todo lo que puedas y las llevas hacia adelante y luego te yergues. Entonces, de forma que, básicamente, flexionas el torso, flexionas las rodillas, las llevas hacia adelante y luego te yergues. Y de esa forma tienes la posición final de tu hot stance, que es un poquito complicada, porque en los momentos iniciales tendemos a llevar mucho el culete para atrás y hay que aprender a llevarlo hacia adelante. Hablando de la cadera, altura de la cadera. Como siempre, se mide colocando un par de bloques de yoga, 1, 2 o más cosas, dependiendo de nuestra posición inicial, en la línea de los talones o un pelín por detrás. Esto nos va a garantizar además que no llevamos el culete mucho hacia atrás, sino que intentamos bajar. Y esa es nuestra métrica de profundidad. Queremos trabajar una profundidad hasta que nuestros muslos estén por debajo de la paralela. Que desde una grabación frontal veamos que los muslos pasan por debajo de la rodilla o están en la línea. O sea, que veamos profundidad. Cuanto más mejor, pero el estándar es que por lo menos deben pasar por debajo de la rodilla. Y en cuanto a la colocación del peso, va un poquito a gustos. Se puede colocar en el pecho, una pesita, se puede colocar en la pelvis, se pueden estirar los brazos y dejarlos colgando.
donde mejor te venga. Yo prefiero estirar los brazos y dejarlos colgando porque entonces puedo intentar meter el peso debajo de mí y eso me obliga a proyectar la cadera hacia adelante. Y vamos a utilizar esta progresión de construir con una profundidad, construir kilos, aumentamos profundidad y disminuimos kilos, reescalamos kilos, así hasta que lleguemos por debajo de la paralela. Una vez llegamos por debajo de la paralela, abrimos a 7 pasos y repetimos. Y una vez que hacemos eso con 7 pasos, abrimos a 9 pasos y repetimos. Para acabar con los handstands, el peso debería iniciarse con algo muy ligerito, 5 kilos, y por estándares lo suelo escalar hasta 20, aproximadamente, que es más o menos un tercio de peso corporal para gente de nuestro tamaño. Si puedes hacer 9 pasos con 20 kilos por sets de 10 repeticiones, con la profundidad paralela, te has pasado los handstands, es el momento de ir a por etapa final de side split. Sí, nosotros generalmente, por comentarlo, ha sido bastante comprensivo todo lo que has comentado, pero solemos ir priorizando la separación entre pies siempre que cumplamos el estándar en carga y en profundidad. Entonces, empezamos a una anchura a la cual podamos ir profundo, garantizar la forma que has comentado, y construimos capacidad hasta tirar ahí, pues eso, unos 20, 20 y algo, y estar ahí. Entonces, cuando eso sucede, abrimos la anchura, un poquito más, bajamos los kilos, volvemos a trabajar ahí un tiempo, hasta que volvemos a encontrar esa profundidad marcada, ¿no? Bajando de la paralela, ¿no? de la línea de la rodilla, con la carga que buscamos, de nuevo. Volvemos a abrir, ya no bajaremos tanto, volvemos a bajar la carga, y este ciclo se va repitiendo hasta que llegamos a esos 9 pasos, que si sois honestos con los pasos, 9 pasos es súper ancho, es muy ancho, es muy fardón. A mí me gusta casi más que estéticamente más que un side split, es muy fardón un handstand bien ancho. Y sobre todo si la persona está mamada, entonces mola mucho. Sí, un buen cuádriceps. Entonces, pues ahí construyes esa profundidad, esos kilos, y nos hemos pasado los handstands. Bien, enhorabuena. Vamos a ver la otra parte de la película, el eje cadera, ¿verdad? Yo empiezo siempre con extra de good morning, no me meto en las etapas avanzadas hasta que llegas por lo menos un frente a suelo, barbilla a suelo. No tiene sentido meternos a hacer estos straddle laps, que es el sentarnos y volver, si no tenemos un mínimo sin llegar a sentarnos, ¿no? Llevando el culete en la idea hacia atrás. Así que straddle good morning, es decir, abrimos las piernas mucho, todo lo posible, llevamos el culete hacia atrás, el pecho hacia adelante, hasta que toquemos con la barbilla en el suelo, ¿ok? Eso puede progresar incluso a pecho a suelo. Para eso hay veces que te puedes hacer daño en las cervicales si quieres exagerar esa extensión cervical para poder tocar con el pecho el suelo, si lo haces muy de flexión de cadera y no tanto de aducción. Entonces, si queréis seguir progresando esos straddle good mornings a esa posición de pecho a suelo, podéis hacerlo en una superficie elevada, o sobre steps, o en el borde de yo qué sé, en un canto de un bordillo en un parque, para poder ir con la cabeza más profunda que la línea de tus pies y poder tocar ahí con el pecho, ¿no? Pero una vez toquemos con la frente al suelo, bueno, ya se abre la puerta, yo creo, a trabajar estos straddle laps, que llamamos, que es básicamente como un straddle good morning, pero en el cual cuando llevo el culete hacia atrás, llega un momento en el que toco un target. O sea, digamos, me siento, aunque generalmente no relajo, apoyo y vuelvo a subir. La idea es ir aproximando a un side split, ¿verdad? El ejercicio, en este caso, es de la cadera. Entonces, tenemos variedad aquí una variedad de abordaje, puede ser con la rodilla ligeramente flexionada o con la rodilla más extendida, pero ¿cuáles son los parámetros? No va a sorprender mucho a nadie, ¿no? Los pies no pueden estar demasiado mirando hacia afuera, tienen que tener, como en el handstand, ese ángulo y ese agarrar pies, ¿verdad? Las rodillas buscan rotación externa, buscamos sacar mucho culete, marcar esa anteversión pélvica. En este caso, la única métrica que no es igual que el handstand es que no buscamos llevar la cadera tanto entre las piernas, porque estamos buscando ir hacia atrás, pero en la subida sí. Cuando yo voy a subir sí que busco proyectar hacia adelante la cadera, y como volviendo de ese apoyo, digamos. En la bajada no, en la bajada estás como intentando bajar entre las piernas, no tanto irte hacia atrás. Yo creo que ese feeling va mejor, como querer como bajar mientras llevo el culete hacia atrás, quiero como que bajar entre las piernas, llego a mi contacto y entonces proyecto hacia adelante y hacia arriba de nuevo, ¿no? Y sube la postura. Métricas de progresión aquí. Si ya tenemos un nivel base decente para esto,
a mí no me gusta tanto medir cuánto separan los pies. A no ser que estemos muy estancados con el ejercicio, tampoco lo hago. Lo que suelo medir es la distancia entre el culete y el suelo. Primero podemos poner, pues es un step, una pila de discos a una altura decente. Entonces tú tocas, subes, garantizas estos estándares de calidad, importantísimo. Que sucede solo, la gente al principio no se da cuenta. Hacemos enviones, usamos inercias para subir o nos caemos parcialmente en la red para abajo, entonces subimos con un impulso. No es lo que buscamos. La gracia no es el ejercicio, es lo que nos da el ejercicio. Entonces hay que ponerle conciencia a cómo hacerlo, porque queremos lo que nos da el ejercicio. Y para eso tenemos que tener control en todo el movimiento, tanto de ida como de vuelta. Por eso a mí me gusta hacer como un tocar y volver sin descansar mucho en la posición. Que puedes descansar siempre y cuando luego vuelvas sin inercia. Pero también cuando descansas muchas veces pierdes la anteversión pélvica. Porque si estás en una posición así, relajo, pierdes la anteversión, luego tienes que volver a marcarla. Entonces eso es importante. Muy duro cuando ya estás cansado, si paras, luego volver a activar, remar o coger y levantarte, es muy duro. Para eso también que no oscilar sobre los talones. No dejar que el pie se levante, el pie está siempre en contacto completo con el suelo. Sí. Y generamos ese contacto y subimos y vamos bajando esa altura. Vamos bajando esa altura siendo muy respetuosos con no usar inercias hasta el punto en el que sentamos en el suelo. Y una vez sentamos en el suelo, enhorabuena, has construido tu extraer para suelo, es muy avanzado, igual que un horse stance abierto, es muy avanzado sobre todo en términos de fuerza. Me gusta mucho como estándar de fuerza para un side split y me gusta mucho el horse stance como estándar de movilidad, aunque tiene un requisito también de fuerza. No digo que el horse stance muy abierto no tenga un buen requisito de fuerza, que lo tiene, pero lo que he encontrado que construye esa fortaleza de notarme los autores bien seguros cuando luego hago mis isométricos de side split en etapas avanzadas, a mí personalmente y por varios clientes con los que lo he trabajado, lo encuentras mucho con esos straddle ups, ¿no? Porque tiene mucha palanca, es un elemento pues, complicado. Poco más que decir, yo trabajaría estos dos estándares antes de meterme con los side split, que se pueden hacer mientras también, pero estos dos obligatorios. Los horse stance y los straddle ups. Tampoco recomiendo a la gente que haga todo a la vez, porque la capacidad de fuerza y de fatiga que tienes es muy limitada y es mejor coger un par, ¿no? Estos dos en general encajan bien. Si haces los dos, haces horse stance y haces straddle ups, es una buena aproximación. Yo lo haría en ese orden. Primero horse stance, que te va abriendo más la cadera, fuerza la rotación externa y demás. Es un poquito más dinámico, un poquito más agradable para las rodillas, y luego haces tus straddle ups y luego después de eso dejas straddle ups o horse stance como calentamiento y te centras ya en la fase final del side split. Importante, que lo has dicho, pero quiero enfatizarlo. En los straddle ups las piernas hacen el mismo gesto que en el horse stance, solo que en posición de rodilla bloqueado o semi bloqueada. Los pies cogen el suelo igual, rotamos externamente igual. A mí me gusta imaginarme, también quizá la motivación, yo me imagino, con el pelo largo, con la estética de una portada de un álbum de metal, cogiendo las piernas y chafando el mundo entre mis piernas, como si quisiera chafar la tierra entre mis piernas. Esa es la sensación. Pues eso es lo que tenéis que imaginar, que podéis coger el suelo y lo chafáis entre las piernas. Eso va a generar la activación y todo debería estar activo, no debería haber nada relajado, en ningún momento estamos estirando típicamente, desde los aductores al glúteo. Tenemos la broma de que en todo el trabajo de side split acabas de hacer twerk, porque el movimiento de twerk es la anteversión pélvica extrema. Y además todo el trabajo de side split fortalece mucho el glúteo medio y se te hace un culo de melocotón importante, porque tiene que estar muy fuerte a lo largo de todo el camino para estabilizar la cadera en esa posición. Efectivamente. Yo diría, no recomiendo ponerte con el trabajo final del side split hasta que al menos llegues al final del camino con uno de los dos ejercicios. Y ahí ya puedes introducir side splits isométricos al final de rango y quitar entonces uno de esos dos que ya has logrado y acabas de construir el otro. Ese sería yo la estrategia que usaría para las etapas avanzadas. Tú empiezas con tus horse stance y con tus straddle ups. Cuando uno de los dos llega al final del camino y el otro le queda poquito, entonces
haces en tu siguiente sesión ya, pues tus sets del que te quede por construir y a continuación esos isométricos de side split. Ni que decir que en paralelo, como decías, no lo hemos ido comentando, pero en paralelo también se va construyendo esos ejercicios complementarios de kick up holds, o pierna sostenida en el aire, o el perro que mea, etcétera, etcétera, ¿no? O en etapas más iniciales, esa rotación externa analítica que hablamos al principio, y tal y cual, ¿no? Muy bien, pues si quieres hablamos del side split per se como ejercicio para esas etapas avanzadas de esa posición, que tampoco tiene tanta miga una vez hemos hablado de todo lo que ya hemos hablado, porque los parámetros son los mismos, quiero decir, el pie coge, el pie no va al aire, no estamos con el talón apoyado, como has comentado con los Straight-Ups, como que con los Hortons no tiene sentido estar solo con los talones, pero la gente sí que lo visualiza con los side splits, ¿no? Ponen las manos, el peso... Exactamente. Cuando intentan hacer forma pasiva, apoyo el talón, bajo y... Eso es. Sí. Para construirlo es terrible. Si luego a nivel de expresión de un side split tú lo quieres mostrar así una vez lo construyas, a lo que quieras. Pero como construcción de capacidades es terrible. Claro, es terrible porque no te da la capacidad de hacer fuerzas. Cuando tú apoyas el talón no tienes equilibrio, estás yendo hacia adelante y hacia atrás, tienes que apoyarte, entonces inherentemente vas a hacerlo de forma pasiva, mientras que lo que queremos es trabajarlo de forma muy, muy activa. Y una vez que ya tienes esta base construida, nuestro abordaje primordial es con isométricos. Isométricos que a priori van a realizarse en un suelo que no resbale. Un suelo donde te puedas coger fuerte. Aquí las Feiyu juegan un gran papel porque te soportan el pie bastante bien e impide la sudoración. Descalzo también funciona, pero en este caso, si vas a hacer descalzo, suelo de goma o similar, e incluso baraja la posibilidad de ponerte magnesio en la planta del pie. Absolutamente. Y aquí lo que queremos es entrar en un handstand ya directamente muy abierto. Generalmente mi forma favorita de entrar es haciendo los pasos del handstand todo lo ancho que pueda. Eso también te coloca un poquito y haces una ligera flexión de rodilla, una fuerte anteversión pélvica de rodilla, y queremos esa sensación que hemos dicho de abrir y apretar con las manos y cerrar y estar fuerte. Queremos encontrar esa posición, una posición donde nos encontremos sólidos y fuertes. Y a partir de ahí abrimos un poquito, haciendo un pequeño wiggle, un movimiento ligero de los pies, hasta que llegamos a nuestro rango máximo, que idealmente está determinado por algún tipo de objetivo debajo de nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos a estas alturas, ya deberías estar por lo menos a la altura de un bloque de yoga, la altura más grande, si no la intermedia. Y queremos bajar hasta hacer contacto, pero no descansar, y esto es súper importante, hacer contacto con testículos, perineo, glúteos, lo que sea que haga contacto antes, y sostenerlo. Y aquí no es pasivo, es totalmente activo de aductores, pero también de glúteos y de abductores de la cadera, porque hacen un papel doble aquí. Por un lado, fuerzan esa rotación externa, que aquí es donde tenemos que intentar que además de echarnos hacia adelante, nuestras rodillas miren hacia el cielo, todo lo posible. No van a mirar hacia el cielo, pero por lo menos 45 grados. Y además van a generar cierta señal de inhibición a los aductores que nos van a ir permitiendo poquito a poco abrir más. Y aquí yo suelo recomendar los sets de en torno a unos 20 segundos. No los hago demasiado cortos por peligro de lesión y que la gente se tire demasiado fuerte, demasiado rápido, pero unos 20 segundos de isométrico, fuerte, estable. Por matizar, que quede claro, vas a la anchura, no máxima a la que puedas aspirar, sino a la que puedas trabajar. Eso es a lo que te refieres con los 20 segundos. Es importante. Aquella anchura máxima que puedas mantener 20 segundos. No te vas a la separación de pies en la que estás 3 segundos, 5 segundos y ya tengo que asistirme y muero, porque es potencialmente lesivo, ¿no? Es más fácil romperse ahí. Y no me asisto con las manos en ningún sitio, no apoyo las manos en los muslos, que es una asistencia muy habitual, que es una asistencia que está bien como asistencia técnica, al final facilita el trabajo de los aductores y reduciendo la carga y no va a permitir abrir más, pero le quita el trabajo a los aductores. Lo que queremos a priori es fortalecerlos, sobre todo para las personas que son muy duras. Yo suelo recomendar sin manos, en general. Sí, tienes lugar, sí, porque ya lo haréis, espero, trabajaréis todo esto. Se hace cuesta arriba, es duro meter estos isométricos con cargas tan altas, puede ser que en un set
tengas que hacer 25 segundos, vas por el 20, no me queda pila, quiero acabar el set, me asisto un poquito y así no aborto el set y alargo un poquito la sesión. Pero estratégicamente entendiendo lo que estás haciendo cuando asistes, que es minimizar la carga al final de trabajo y pues bueno, entiende con lo que juegas, ¿no? Sí. Aquí, para que la gente se haga una idea de lo duro que es, haces una idea que es como hacer un Cristo en anilla, pero con las piernas. O sea, estamos hablando de que hay mucha palanca, hay mucho torque y hay que estar muy fuerte y lleva tiempo construir la fuerza y la integridad articular para realizar este gesto. Yo hace años, fijaos si es duro, que tuve material suficiente de estudiantes y de mi práctica personal para editar un vídeo meme de gente llorando post-set de side split. Porque es que es súper habitual que tú acabes tu set, te haces un bicho bola, te tiras de lado en el gym a llorar un minuto. Es muy habitual. Muy habitual, sí. Hay que apretarlo. Una vez que ya esto, bueno, la progresión es bastante clara, yo no tocaría los tiempos entre 20 y 30 segundos de isométrico y la mayoría de la gente va abriendo con el tiempo. Un par de estrategias útiles en caso de que esta estrategia, que sería el carril principal, no te lleve directamente al side split. Si te lleva al side split, no te líes más. Uno, trabajar, bueno, tres estrategias. Uno, trabajar extra de rango con menos carga y luego construirla, que sería el apoyo de gemelo. Hemos tenido mucho éxito con gente utilizando una pilita de discos generalmente, algo que puedes apoyar y puedes hacer fuerza, de forma que reduces el brazo de palanca de las piernas a la mitad de la tibia aproximadamente y eso te permite bajar más. Eso te construye los 180 grados de side split muchas veces con un brazo de palanca reducido y luego vas abriendo el brazo de palanca. Tiene un poco de trampa o de problema porque a medida que abres el brazo de palanca, el ángulo con el tobillo y el pie se vuelve un poco conflictivo. Entonces, en cierto momento simplemente tienes que quitar el brazo de palanca y apoyar con los pies y rescalar. Pero ya te da una sensación de, esto es el side split en suelo, esta es la sensación de 180 grados, va adaptando las estructuras de tu cadera a esos ángulos de trabajo y es una buena herramienta de trabajo. Chulo también, como progresión, si el setup lo quieres simplificar, cuando construyes el ROM con el apoyo de gemelo, luego construir esa capacidad extra incorporando un poquito de carga. Coges luego 2 kilitos, 3, 4, 5 kilitos y más o menos llega un momento en el que acaba siendo una cosa similar. Siempre y cuando estés con apoyo de gemelo también recojas con el pie, ¿eh? Es muy importante también, a pesar de que apoyes el gemelo, o sea, nunca estás pasivo con el grip del pie. El pie coge. Ojo importante, he encontrado algún caso, no ha sido uno único, he encontrado alguno que otro, en el que llega un momento en el que es limitante tu movilidad en el tobillo, tu capacidad para hacer esa torsión mientras cojo. Y se suele levantar mucho el canto exterior del pie. Siempre lo he resuelto de una manera relativamente sencilla, que es específicamente haciendo eso. Como warm-up previos a los side splits, en tu calentamiento general, apoyas en una mesa o en un cojín en el sofá lateralmente la pierna con el gemelo, o sea, por el lado, ¿no? Y entonces haces este gesto con el pie, digamos, de la inversión y coger, inversión y coger, inversión y coger, inversión y coger. Y cada vez ese apoyo de gemelo, digamos, ¿no? que tienes aquí, si se ve en cámara, lo vas haciendo más bajo, más bajo, más bajo, hasta que lo puedes hacer con el gemelo en la horizontal de donde tienes el pie apoyado. ¿Ok? Es una manera analítica de trabajarlo sin tener que desarrollarlo en paralelo a un side split, que bastante es. No suele ser muy limitante, pero está ahí, como buen detalle. Luego, una vez que... otra estrategia complementaria, si no funciona ya el abrir más, para mí es añadir carga en el isométrico. Si no puedes abrir más, si te encuentras fuerte y simplemente no abres más, empezar a sostener carga. 2, 3, 5, 8, 10, 12 kilos, no suele hacer falta más porque el brazo de palanca hace que añadir 10 kilos sea un torque considerable en la cadera y hacer isométricos ahí, ponerte muy fuerte. El suelo es una manera de añadir carga también. Lo que has comentado antes, empezamos y recomendamos suelos que agarren muy bien, pero si quieres construir capacidad, tienes un escenario de plató, no abre a pesar de que ya haces isométricos largos,
una manera de añadir también costura y capacidad es ir pasando a grippings cada vez peores, que resbalen más, incluso en etapas avanzadas para gente que tiene estos platós, viene bien, sueles que resbalen muchísimo y tener tú esa capacidad de, a final de rango, pelearlo, tanto para mantenerte en el sitio como para querer abrir más en un solo que resbale. Esa era la tercera línea de progresión extra, que iba a decir, la última. Solo que resbale desde el inicio, sirve muy bien, excéntricos controlados, súper importante recalcar aquí, tienes que haber andado todo el camino anterior, tienes que estar mega fuerte, tienes que saber lo que estás haciendo, porque una vez que resbalas, estás entrando en terreno peligroso y puedes lesionarte de forma relativamente fácil si no tienes muy buenas bases. Si tienes las buenas bases, es muy buena herramienta. Es muy buena herramienta, entre otras cosas, porque incluso a veces no sabes colocar bien el conjunto fémur-pelvis en la posición adecuada para entrar y te estás autolimitando. Y el hecho de que te resbalen los pies, si sigues el movimiento de forma controlada, te recoloca y te lleva la pelvis al sitio y terminas bajando. Pero tienes que estar muy fuerte. Sí, sí, sí. Y luego puedes hacer una combinación de todas. Puedes hacer un Frankenstein y andar metiendo... depende de lo desesperado que estés en el proceso de construcción del final del rango, que francamente avanzado, como has dicho, es un Cristo con las piernas. Es muy avanzado, hay muchísima palanca, es un rango muy conflictivo. Y otro punto que quiero recomendar aquí, ya saliendo un poco de la progresión, como persona que ha andado muchos años este proceso, no os enamoréis de una estética determinada de un side split, porque probablemente no sea la vuestra. La posibilidad de, como pasa con la sentadilla, que lo hemos mencionado muchas veces con la sentadilla, pasa igual. Lo hemos dicho al principio del podcast, hay mucha variabilidad anatómica que determina variedad en la forma que te puedes permitir. No te enamores de una forma concreta, porque a lo mejor tú no puedes encontrar esa forma. Así que, sé práctico. Sé práctico, ponte unos estándares ambiciosos, que está bien, pero sé práctico. Si encuentras muchísimas limitaciones con una forma que a lo mejor para ti más estética, más en la misma línea, más, y ves que es que no hay manera, lleva el culete más para atrás, hazlo más triangulado, hazlo más pancake, no pasa nada, no pasa nada. Al final, este estándar es para tu cabeza. O sea, un side split full rango es una barbaridad. La aplicabilidad deportiva es muy baja con bloque de rodilla. Una vez doblas un poquito... Estamos llegando también al punto donde estamos ya lejos de lo que es salud. O sea, las Straddle Abs a cabeza orilla suelo de 10. Handstands a 7 pasos 20 kilos, estupendo. 9 pasos 20 kilos ya está ahí un poco borderline, pero vale. Full side split va en contra de la salud. O sea, sí, son los jajas, es estética en prácticas rollo circo, tal cual, es la ambición, y está muy bien tener objetivos avanzados. Pero no volváis locos, en concreto con los matices de la forma que pueden venir determinados por la genética. Eso es la pincelada que quería remarcar, porque bueno, lo he visto gente muy frustrada en esa etapa, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Oye, valora todo lo que has construido ya, has llegado lejísimos, es una cosa súper loca lo que has hecho, no estás disfrutando ni el proceso ni lo que has sacado por la obsesión de que tiene que ser con esta determinada forma, este matiz que a lo mejor para ti es inalcanzable o alcanzable, yo qué sé, pero años de trabajo y no llega. Chicos, está bien, ya es un side split, maravilloso. yo quería añadir también un ejercicio extra que se puede meter en casi cualquier momento de la progresión y que es muy importante a nivel propioceptivo, y son hacer PNFs en cualquier momento de apertura. Una vez que se ha entendido el gesto de un handstand muy abierto, que se tiene un buen side split, con las rodillas ligeramente flexionadas, rotas externamente, el culete hacia atrás, utilizar un apoyo, generalmente un bloque de yoga o una silla o cualquier cosa que puedas apoyarte, y hacer contracciones, tanto de los aductores, intentando cerrar muy fuerte, como de los abductores, y aquí es donde la mayoría de la gente tiene problemas severos, te da mucha capacidad de entendimiento de la posición, especialmente, como digo, de los abductores. En cualquier punto de la progresión del side split, tú deberías poder activar el glúteo para llevar las rodillas hacia afuera. Y lo más normal es que
pienses que lo puedes activar, pero a partir de cierta profundidad, tú mandas la señal activar glúteo y no se activa. Es por eso importante empezar desde una posición donde puedes activar ambas, tanto los aductores como los abductores, aprender a hacer los PNFs un poquito más profundo, aprender. Y eso muchas veces desbloquea también muchos platós que tiene la gente en cualquier punto de la progresión. Muy top, muy top. Bueno, que se alinea mucho con lo que hemos hablado al principio, ¿no? De trabajo específico de el perro que mea, de la versión en standing, sobre todo la versión en standing se traduce mucho a esos isométricos en el side split. Muy bien. Estoy pensando, pero no. Creo que lo tenemos. Sí, creo que lo tenemos. Ha salido mucho más elegante de lo que yo pensé que iba a salir el punto, ¿no? Pero yo creo que se ha quedado bastante ordenado. Los componentes, el trabajo, todos aquellos estudiantes longevos que sufristeis meter side splits temprano en paralelo a Hostance y Stray Labs, no nos... lo siento, el desarrollo de estos protocolos es un proceso iterativo y aprendemos sobre la marcha. Me tiro muchos años entrenándolo así, prescribiéndolo así, y de un tiempo para acá ya no lo hago, etapas finales y 100%. Igual al final un poquito con... Es un poco esta idea de que tú puedes construir la mayoría de las habilidades construyendo la habilidad integrada, skill integrada per se, porque si la desarrollas bien, a la par que haces el trabajo conjunto, se desarrollan todas las secundarias. Pero en muchos casos, cuando no hay facilidad para aprender esa habilidad, una limitación en uno de los ejes limita el desarrollo conjunto. Entonces suele ser mejor desarrollar para la gran mayoría de la población, ser un poquito más paciente y desarrollar que esté bien la cadera, que esté bien la rodilla, que esté bien la técnica, que esté bien el tobillo, la rotación externa, la abducción, la flexión, todo eso, y luego aprendemos a ponerlo todo junto. Es a veces un poco más lento porque hay gente que desde luego podría ir un camino más rápido diciendo tírale y te lo sacas. Es como, ¿cómo hacer el pino? Tírale y te lo sacas. Hay gente que es el camino más rápido, pero tiene su precio, tiene su riesgo también de lesión y pasarte en alguna articulación o algún tejido que no debe. Y para la población general es un mal abordaje. Esa es la idea. Es un mal abordaje. Es que hay que entender que hay público, hay un porcentaje de la población además que tiene serias dificultades en el desarrollo de muchas de estas skills, de estas capacidades. O haces un abordaje eficiente en esos casos, o buena suerte. Yo he visto gente estamparse años en el progreso de muchas de estas cosas con buenos abordajes. Muchos años con buenos abordajes. O sea, que con uno malo no me lo quiero ni imaginar. La frustración que puede tener el proceso. Entonces, bueno, esto como siempre, ¿no? Cuando me sucre més dolç, como dicen en mi tierra, cuanto más azúcar más dulce, cuanto mejor puedas hacer el abordaje, mejor vas en términos de salud, en términos de eliminar frustraciones, en términos de desarrollo de más capacidades en paralelo, porque bueno, un mal abordaje suele ir de la mano de no desarrollar fuerza, solo pensar en ROM, si tengo una buena genética, puedo abrir sin desarrollar fuerza, pero luego solo tengo el ROM, no tengo la fuerza, cuando lo que mola al final es poder usarlo, es poder tener el ROM y la fuerza. También estoy pensando que hemos hablado mucho del trabajo de movilidad, pero voy a romper una lanza en pos del trabajo de fuerza. Como decíamos, el side split, especialmente tal y como lo categorizamos nosotros, que tienes que tener la fuerza para sostenerte en esa posición, es muy duro. En paralelo al trabajo de side split, o incluso antes, recomiendo que la gente desarrolle una sentadilla profunda, fuerte, para asegurarnos de que tenemos una buena musculatura en el tren inferior, tejidos gordos y fuertes, meniscos, inserciones ligamentosas, tener una muy buena sentadilla, que idealmente ya la has construido, ¿no? Porque si has llegado hasta aquí, pues yo entiendo que ya has hecho el isquio de goma, pancake, te hemos comido la cabeza con la fuerza final de rango, la fuerza en general, claro. Entonces, por lo menos poder hacer reps muy cómoda, con peso corporal, recomendado. Sí. Sobre todo en hombres. En mujeres igual algo menos, pero también cuanto más mejor, de nuevo. Yo en realidad iba a decir que los hombres pueden hacer 1.5 de sentadilla y las mujeres peso corporal, pero como estándares muy buenos para eso. Son estándares buenos para eso, para la fuerza del tren inferior. De cara para la mobility, bueno,
haberlo trabajado, tener un buen nivel. Sí, cuanto más mejor. Cuanto más mejor, exactamente. Esa es la idea. Muy bien. Hecho. Nos vemos pronto, no sé cuál va a ser el próximo tema. Así que si los oyentes tenéis alguna sugerencia de temas que queréis escuchar, como siempre, dejádmelo en los comentarios, compartid vuestras historias de aventuras y desventuras con la movilidad y con el SideSplit. Si os ha gustado el episodio, y en caso de que no, comentad también para el algoritmo, porque nos ayuda mucho a llegar a nueva gente, y suscribíos para más episodios como este. Un saludo. Muy bien, abrazo.